Bueno, agradecerle la presencia a un amigo personal también. Hoy es tarde, amigos. Yo le iba a decir doctor Juan Manuel Mansur, pero dice no, psicólogo, porque los doctores se enojan. No sé qué, pero aplauso para Juan Manuel Mansur, psicólogo, que yo no le quería decir nada. Yo le dije, nada, van a venir otros, va a venir Gustavo Mujica, necesitamos mínimo un psicólogo, un psiquiatra para que nos analice. ¿Qué haces, Juanma? ¿Qué haces, Larry? ¿Cómo ¿Bien? estás? Lo trae bien, y me encanta que Juan Manuel venga por varias razones. Primero, porque es amigo. Segundo, porque en estos últimos tiempos estamos trayendo muchos psicólogos y psicólogas para hablar de la realidad y qué sé yo. Pero lo vi en las redes, lo que él hace, y yo dije, guau, qué copado esto. A la par, el otro día necesitaba hacerme unos estudios médicos. Entonces, digo, voy a buscar una doctora clínica que me quede cerca camino a la radio. Mirá cómo funciona uno a veces, ¿no? O cómo funciono yo. Listo, me quedaba cerca camino a la radio, bajé de decir, total, lo que yo necesitaba era la orden para ir a la obra social. Bueno, voy, qué sé yo, y me siento, entonces empezamos a charlar. Y en un momento dado, cuando habla de la diabetes, bueno, lo que pasa, claro, usted estaba triste porque según la metafísica, yo dije, what? Perdón, atención, una doctora hablándome de metafísica, como que un psicólogo me diga, uy, qué lindo anillo Atlante, ¿no? Entonces mirá cómo va a la par esa profesional que me crucé en el camino, que hace Reiki, una doctora, y por ahí nos pusimos a charlar, digo, mi mujer hace Reiki también, bueno, que le haga Reiki, porque es muy bueno. Dice, la ciencia se está abriendo un poco más, mucho más que antes, a este tipo de cosas, a abrir la cabeza y a decir, a ver, esto tiene un origen, bueno, sí, es un virus, pero por ahí tiene un origen que puede venir por acá, la biodecodificación, terminamos hablando de constelaciones, de cómo uno se enferma y se sana, y por lo que mostró Rosita, de lo que hacemos, que sí, que venga ya, qué interesante. ¿Por qué no lo explicás a la gente por dónde va mi historia a lo que vos haces? Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña intro. Esto es un paradigma que es la medicina germánica. La biodescodificación tiene un poquito de esto. Bueno, son los descubrimientos básicamente del Dr. Hammer, un médico, doctorado en medicina, psiquiatra, oncólogo, médico internista, teólogo también, tipo muy estudiado. Y el Dr. Hammer, cuando su hijo en realidad es asesinado, muere, él ve que se le adapta un testículo y le aparece cáncer de testículo. Y él tenía una vida sana, digamos Sí. que el tipo no fumaba, no tomaba alcohol, era un roble y de repente tenía cáncer. Bueno, cuando empieza a investigar también él con sus pacientes, él se da cuenta que también habían vivido un shock dramático unos meses antes de tener cáncer. Cuando él empieza a investigar, ve esto. Bueno, ahí el doctor Hammer se da cuenta. Había situaciones dramáticas emocionales que disparaban Claro. un cáncer. Cuando él empieza a estudiar bien en profundidad, ve que es un shock altamente dramático, vivido en soledad, y cuando digo vivido en soledad también puede ser en la incomprensión, no solo que yo no lo cuente, sino sentir que a mi entorno no me entiende, y vivido contrapié. Me agarró por sorpresa, es una situación que me sorprende, me lleva puesto. Entonces, claro, mi psiquismo no tiene la capacidad de respuesta a lo que estaba sucediendo, por lo cual mi cuerpo, para ayudarme, se va a adaptar. O sea que cuando mi psiquismo es superado, mi cuerpo se va a adaptar, él va a tomar las enfermedades como adaptaciones biológicas para dar respuesta. Por ejemplo, en el cáncer de testículo, al tener una multiplicación celular en los testículos, él vio que mejoraba el esperma, la cantidad. O sea, el tipo se había vuelto más fértil. ¿Y qué pasaba? Él, al haber perdido a su hijo, su cerebro biológico... Qué loco eso, ¿no? Justamente en los testículos pierde un hijo. Claro. ¿No? O sea, Claro, su cuerpo se había adaptado para reemplazarlo. claro. O sea, lo que es su cerebro arcaico, porque nosotros hoy vivimos así en sociedad, tomando mate, todo muy lindo acá, calentitos, pero tenemos miles de años de evolución donde hubo programas biológicos que quedaron guardados adentro nuestro para que sobreviviéramos. Y la mujer de él va a tener un cáncer de mama.
¿Y qué descubre el doctor Hammer? Y esto porque él también tuvo que estudiar etología para empezar a entender un poco las bases biológicas, el sentido biológico de la adaptación de la enfermedad. Y él se pone a estudiar y ve que, por ejemplo, cuando empieza a ver el cáncer de mama, él ve que en los lobos, la loba que tiene un cachorro que está enfermo, se le adapta una sola mamá y solo ese cachorro puede tomar de esa mamá. Mirá vos. Cuando empieza a estudiar, ve que produce un líquido seroso más proteico, además de leche, que era mucho más nutricio para el cachorro y solo él podía tomar. Y cuando el cachorro termina, la mama revierte este programa biológico, el cuerpo de la loba lo revierte y se acaba. Por eso no se suele ver en la naturaleza animales enfermos. Vivís o morís. En cambio nosotros vivimos en un entorno... Qué interesante. Auto ya está, Sabina te hace la canción, ¿no? Vamos a hablar de eso, sí. Qué interesante. Y escuela germánica sería, de psicología, método germánico, ¿cómo lo presentarías vos? Bueno, cuando me presento yo lo presento como un método de psicología integrativo. ¿Por qué? Y te cuento un caso, un ejemplo. Sí. Yo tuve bruxismo y cuando hice una consulta de medicina germánica, obviamente es un paradigma médico, era un tema donde yo no podía expresarme libremente y había cierto enojo, entonces toda mi mandíbula se adaptaba para ayudarme. Claro, sí. Y a mí, cuando hice la consulta, me dijeron, bueno, mudate, porque el problema lo tenés con alguien con quien vivís. Está bien, perfecto, yo al tiempo ya estaba pasado, me tenía que mudar de ahí, pero ¿qué pasa? Nos ríamos, me acuerdo de una... Claro. Todos lo hemos vivido. Pero genial, sí. Una infección en los testículos. ¿Sabes cómo los tenía? Pero pará. Sí, claro. Pero vos fijate dónde me agarró. Pero, ¿o no? Y bueno. ¿Tiene que ver o no? Estoy hablando de un tema serio, sí, claro. Sí, todo tiene que ver con todo. Sí. Bueno, justamente. Hablando que yo tenía los huevos llenos y me agarró una infección en los testículos. Bueno, claro. El doctor Hammer, ¿qué te diría? Múdate, como me dijeron a mí, y estaba bien, yo me mudé y se me fue el bruxismo. O ponela. No, burlada. Bueno, marino, tengamos piedad por su marinero, burro. Bueno. Cortá eso, apagale el micrófono. También puede pasar cosas de esas. Sí. Pero bueno, claro, en realidad después yo me mudé, pero el problema con esa persona lo seguía teniendo. Entonces, si yo me juntaba con esa persona, volvía a estar mucho tiempo con esa persona, permanecía ese problema. Claro. Entonces yo me di cuenta que acá, si bien uno podía decir me cambio de trabajo, me cambio de pareja, resuelvo separándome, pero si yo no resolví el problema adentro... Qué fantástico eso, ¿no? Porque está muy relacionado, apareció en el último tiempo un montón de situaciones, un montón de escuelas nuevas que tienen que ver. Lo que pasa es que ahora se llaman de ese nombre, pero tiene que ver con algo que la naturaleza te enseña. Es la naturaleza la que te... Porque ahora, hace como 10 años que hice coaching de acá, el coaching, te dicen, pero que no está mal. El problema es cuando te hacen coaching gente que no puede resolver sus propios problemas o que no están capacitados, y como los actores, cualquiera es coaching, cualquiera es actor. Yo soy actor, no, vos no sos actor, ¿sí? Con todo respeto. Entonces, pero digamos, esto de la naturaleza, por decir, cómo resolver cosas que si vos las resolvés, ya está, no deberías tener problemas emocionales, psíquicos o lo que sea, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, a ver, es perfecto lo que dice el doctor Hammer, va a decir la naturaleza no tiene errores, somos nosotros los que tenemos actitudes en las cuales nos equivocamos o vivimos de una forma antinatural para nuestro sentir y nuestro ser. Entonces, te doy un caso, un ejemplo. El otro día una consultante viene con una adaptación en el dedo gordo del pie y que le dolía, ¿no? Y yo le digo, che, pero acá no hay un problema de direccionalidad, no estás teniendo... Le explico, le digo, mirá, en fase activa de un conflicto de desvalorización, donde no puedo tomar la dirección de mi vida o el rumbo de mi vida o hacia donde estoy caminando, no va, el hueso se vuelve poroso, es la famosa, cuando se empieza a agujerear, la osteoporosis. En la fase de reparación, eso se repara, se inflama, se rellena el callo, el hueso crece, pero empuja el periósteo, que es la capa que lo envuelve, que tiene nervios, tiene vasos sanguíneos, cuando empuja, duele. Pero ¿qué pasa? Ahí estábamos en reparación.
Y le digo, bueno, mirá, vos tuviste un problema de direccionalidad. Y me dice, ¿sabés que sí? No sabía para dónde ir con este tema. Ah, mira vos, le digo. Y me dice, me pasa en toda la vida. Ah, bueno, entonces si no lo resolvemos... Claro, te va a seguir pasando toda la vida. Exactamente, ahí vienen las enfermedades crónicas. O ese dolor que va, viene, y uno dice, che, pero ¿qué pasa que siempre me duele el hombro? ¿Qué pasa que siempre me duele el cuello? Y bueno, planteamos empezar a trabajar sobre este problema que ella tenía, que a su vez era una identificación que tenía con su madre, porque su madre le pasaba lo mismo, ahí entró en la psicología, entonces... Claro, y ahí entras. Claro, entonces ahí es como que uno dice, bueno, mi cuerpo se adapta a vivir esta situación, pero me está marcando que hay algo en mí que no está bien, hay algo que tengo que mejorar, hay una situación en mi vida que tiene que cambiar, que por algo la estoy viviendo. Entonces, bueno, es el caso. Hay gente que, bueno, se le adapta el hombro y es porque está sosteniendo cosas Claro. en la pareja o en un aspecto importante de su relación que no debería sostener y el cuerpo se adapta para mejorar el hombro, nada más que en la reparación duele, para que vos puedas sostener con más fuerza, porque el cerebro, tenemos un problema, nuestra maquinaria simbólica, nuestra mente simbólica, está montado sobre nuestro cerebro que interpreta todo literal y la maquinaria simbólica no. Entonces yo por ahí estoy sosteniendo Claro, algo. el cerebro interpreta todo literal. Yo te digo, imagínate que estás chupando un limón y vas a empezar a salivar. Claro. O sea, y lo estás El imaginando. otro día me explicaban un ejemplo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con los edulcorantes. Dice que los edulcorantes no son buenos porque, está bien, no te hacen engordar, pero entra el edulcorante, el cerebro va al páncreas, manda la glucosa, y la glucosa no encuentra azúcar, encuentra un edulcorante, dice, no, pero esto no es lo que yo estoy buscando. ¿Y esa glucosa qué hace? Y anda dando vueltas por ahí, se queda y es donde te perjudica, ¿no? La insulina, ¿no? La insulina, Claro. digo, claro, te larga la insulina buscando la glucosa al revés y la insulina queda dando vueltas por ahí y claro, no engordás, sí, no engordás porque te arruina otras cosas. Esto es muy interesante, esto me interesa mucho lo de esto que planteas vos porque tiene que ver algo también con la biodecodificación, como decís vos, si vos repetís patrones de tu madre, de tu abuelo, y qué sé yo, y bueno, flaco, salí de ahí maravilla, como dice Walter Nelson, porque vas a seguir haciéndolo, ¿no? ¿Y qué hacemos los diabéticos? Bueno, se pone complejo acá, porque acá es donde entra la polémica y, por ejemplo, por qué es tan conocida la medicina germánica a diferencia, es tan conocida la biodescodificación a diferencia de la medicina germánica. El doctor Hammer logró certificar esto en varias universidades, pero llegó un momento que le dijeron hasta acá. Y cuando le dijeron hasta acá, el doctor Hammer investigó y le dijeron Big Pharma. Bueno, por eso ¿qué hacemos los diabéticos? Yo te puedo decir el conflicto, después, ¿qué hacemos? Hasta lo podemos tratar en privado para no tener problemas. Claro, claro. No, pero generalizando, claro. Para no tocar, no pisar los callos de ninguna víbora. Sí. La diabetes es un conflicto de resistencia en mi territorio. En el caso de un hombre, el doctor Hammer va a decir territorio, y en el caso de una mujer va a decir nido. Hay una diferencia grande. Para el hombre, territorio puede ser su trabajo, mientras que para la mujer nido siempre va a ser la casa, su entorno cercano. O sea, el tipo va a decir, tenemos cerebro distinto. Sí. Bueno, tenemos en el caso de vos, hombre, conflicto en el territorio. Bueno, hay algo en mi territorio, en lo que me estoy resistiendo, que está haciendo que mi cerebro y los centros que controlan la glucosa, porque nos adaptamos a nivel, el conflicto impacta en la psique, luego se adapta a nuestro cerebro y da el comando para que se adapte el órgano, en este caso el páncreas. Bien, ¿qué pasa con la glucosa? Empezamos a tener mucho mayor glucosa disponible en sangre, ¿para qué? Para que tus músculos tengan glucosa inmediata para combatir esa situación a la que te estás resistiendo en tu territorio. Pero, como por ahí esa situación puede llegar a ser, no sé, un jefe abusivo del cual no me puedo deshacer y un trabajo que no puedo dejar, la situación se prolonga. Claro. Entonces lo que en la naturaleza se resolvía en una corrida de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, acá uno puede estar sosteniendo este problema meses, años, lo cual el cuerpo ya se vuelve desadaptativo y empieza a sufrir. Porque no está preparado para eso. Claro, exactamente. El cuerpo no está adaptado para
un conflicto que sostengamos más de una semana, días inclusive. O sea, por ahí te estaba persiguiendo una manada de lobos que te viene rastreando varios días y dormís mal. O sea, tenés insomnio para que justamente tu cuerpo necesita menos horas de sueño para dar respuesta, para que no te agarren durmiendo. Tenés un sueño más liviano. Bueno, acá se vuelve desadaptativo la cuestión que generó la glucosa. Y el Dr. Hammer tenía una forma muy válida de encontrar la situación, que a mí me sirve mucho. Bueno, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezaron las Claro, ahí síntomas? va, claro. Yo cuando un año donde tuve, mira, escuchá, un gran conflicto, un gran tema con mis hijos, que Rosita lo sabe, y ese mismo año venía mal con la que era mi actual pareja. Ese mismo año no salió el programa al aire por primera vez sin avisar y tuve que salir a trabajar inventando cosas porque no estaba preparado y se deterioró la enfermedad de mi padre. Me agarró todo junto, claro, mirá vos, justo ese año, o sea, es lógico todo, como la naturaleza, Es lógico. es lógico, ¿no es cierto? Hay un sentido biológico. Es como que el paradigma imperante actual plantea que el cuerpo comete un error y que hay que corregir una falla que comete el cuerpo. Y el Dr. Hammer va a decir, no, se adaptó, veamos por qué se adaptó, resolvámoslo, Claro, resuelve esto, Sí. claro. y el cuerpo solo dice se va a restablecer. Ahora, el Dr. Hammer va a decir, che, entonces prescindimos totalmente de la medicina. No. O sea, hay muchas cosas en las cuales la medicina sigue siendo útil, nos va a aportar un montón, Claro. y no podemos prescindir de la medicina, pero Eso te lo dice cambiar el padre Ignacio también, ¿eh? Yo vengo, rezamos juntos y todo, pero usted sigue con el tratamiento oncológico, ¿eh? claro, el doctor Hammer te va a decir, bueno, mira, si tenés un tumor enorme que te está oprimiendo los órganos internos, bueno, resolverlo por un lado para que no siga creciendo, porque Claro. a veces pasa que Claro. sacan un órgano y se adapta el otro y sigue el otro con problemas. Pero bueno, listo, extraigámoslo para que no tengas problemas. Pero mentales. veamos cuál fue el origen y toda la historia. Claro. Dijiste algo antes de ir a un temita, ya venimos Sí. con la tanda 6:30, algo que tenía que ver justamente, yo te iba a preguntar, le dijeron en un momento dado al doctor Hammer, maestro, acá paramos, listo. Bueno, ¿qué ocurre con vos, con los colegas que están en esta escuela, en este Sí. método, ante tus colegas? O tus otros colegas, no sé, en la sociedad de psicólogos, en la asociación de lo que sea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, maestro? ¿Qué hizo? Lacan, Freud. No, yo tengo el doctor Hammer, que es un crack. Y te miran como un bicho raro. Te miran un Te bicho miran raro. como un bicho raro. Sí, porque saliste del paradigma oficial. O sea, es como que te corriste un poco de la bajada de línea. De San Freud, o Claro. si lo dejo San Freud. Y igualmente hay como 40 corrientes psicológicas más todavía y cada uno elige la suya y entre sí se pelean, así que tampoco es que está Claro. todo tan claro ahí, Sí. tampoco en el paradigma oficial. Pero acá también el Dr. Hammer, como era psiquiatra, va a descubrir y va a determinar que las enfermedades mentales también están originadas por conflictos. Y obviamente cuando uno agarra una problema con una persona con una enfermedad mental, uno descubre que hubo conflictos enormes que dispararon estas situaciones en su vida. Después es largo y tendido, también es muy amplio, muy interesante, pero también el tipo va a determinar de base que van a cambiar los ritmos cerebrales, que el cerebro de un hombre y de la mujer es distinto, entonces nos reaccionamos distintos, tenemos distintas formas de responder ante situaciones, bueno, un montón de cosas, sí. Antes de ir al temita de Otto y de ir a la tanda, ¿vale también para la tribu, para el ejemplo comunitario? Digamos, yo soy el doctor Hammer y digo, a ver, analicemos a la Argentina. Ah, está así, bueno, está así por esto, ¿qué querés? Pero fuera de lo político, ¿no? Sino por las cosas que hacemos. Si vos haces esto, digo, uy, se inundó toda esta cuenca de acá del norte, de Arrecife, todo. Y sí, ahora cuando te enterás que una gran multinacional bloqueó un puente ahí en Zárate Campana, cuando ves la deforestación que hay, Bernal se inundó y los vecinos te dicen, bueno, acá tiran mucha mugre, los vecinos tapan los arroyos, ¿qué querés? Digamos, hay como causa y efecto, budismo, cosecharás tu siembra, la Biblia, o sea, flaco, está todo dicho. O sea, si vos tenés una responsabilidad, haces algo, vas a tener haces una acción, vas a tener una respuesta, ¿no? Totalmente. Bueno, él hablaba de que era una medicina de alguna manera
él le decía de manos calientes, porque antes el médico le daba la mano a las personas y sentía cómo estaban, y es como que el médico empatizaba con el alma de la otra persona. Claro. Y es más, él hasta, si querés, él también le dio mucha prioridad a sus sueños, porque él empieza en sus sueños, él empieza de alguna manera, le empiezan a llegar mensajes donde empieza a armar este nuevo paradigma, que él soñaba con su hijo muerto. O sea, y después también va a hablar de que el ser humano ante un peligro muy grande se le va a abrir una ventana telepática que le va a permitir ver más allá. Me encanta porque habla de Dr. James como yo hablo de Boca y de Perón, con una pasión. Incluso yo tengo uno, él lo conoce, Rubén Claro. Navarrete, un primo hermano mío, Que fue único sobreviviente de un naufragio donde desaparecieron 12 compañeros. Toda la noche se fue con el barco hasta el fondo lo tiró para arriba, salió, se golpeó justo con un bote salvavidas que andaba por ahí. Mirá, te tendría que golpear, ¿no? El destino hizo que se salvara, pero digamos, hay situaciones, hay trabajos que te llevan a tener más cercanía con la cuestión emocional, ¿verdad? Si vos cada deporte tenés esos problemas, el doctor, desde la perspectiva de Hammer, te va a decir, bueno, cambia de trabajo. Sí, y claro. ese O no, si a vos te gusta mucho ese trabajo, se maneja de otra forma, porque yo voy, usted me analiza, vuelvo a decir, mira, doctor, tengo este problema, ¿qué? Y no sé, el problema con las máquinas, los barcos, llegamos a Amberes y chocamos un barco hundido, tuvimos que hacer esto, lo otro, y vos por él decís, bueno, cambia de trabajo, y si no, a mí me encanta eso, ¿qué consejo le darías? Bueno, ahí está, ahí entramos en otra temática justamente. No, si yo para preguntar hoy estoy tremendo. filósofo. Sí, y está buenísimo, porque ahí aparecen otras preguntas donde entramos más en lo psicológico, ¿no? La medicina germánica dejó este mapeo, dijo, bueno, 2 fases, fase activa, por ejemplo, él se está ahogando, entonces va a tener una mayor cantidad de pulsaciones para que llegue más sangre, si está pudiendo respirar, va a respirar más agitado, va a tener más fuerza en los músculos y va a intentar sobrevivir, y después por ahí cuando salga el tipo va a dormir un día entero, va a estar matado, esa es la fase de reparación. Ahora entra la psicología y él me dice, pero esta es mi vida, a mí me encanta. Bueno, entonces ahí tenemos que trabajar para integrarlo bien, ¿no? Que eso quede bien integrado en la vida de uno. Claro. Y conflictos va a haber siempre. Yo puedo tener conflicto en una oficina donde mi cuerpo se va a adaptar de una forma que hasta voy a estar tal vez más en peligro que si estoy en alta mar. O sea, la verdad es que si ese es su deseo... Sí, hay oficinas donde lo pasás peor que en alta mar. Claro, exactamente. En teatros también, ¿eh? Claro, o sea, el cuerpo se puede adaptar en cualquier lado. Después, bueno, si uno murió haciendo lo que le gusta y era feliz realmente así, bueno, está perfecto. Ahí hay que trabajar para integrar ese trabajo a uno y cómo uno hacerlo de la forma más sana para mi psiquismo y mi cuerpo posible, Claro. si esa es mi pasión. Y con el paciente, que pues, a mí es muy interesante lo que estamos hablando con el psicólogo Juan Manuel Mansur, porque viste que en la medicina, los alópatas, ¿sí? Sí. Bueno, uno está acostumbrado a eso, de golpe apareció la homeopatía que te llevaba a los medicamentos por otro lado, más naturales, qué sé yo, y costó muchísimo, al paciente le cuesta mucho, ahora no tanto, digamos. ¿Qué dice el paciente que te va a ver? O los que te dicen, che, no, anda a ver a tal doctor, un psicólogo que a mí, basado en los resultados, como se dice comúnmente, si basado en los resultados, a mí me fue bien, posiblemente a vos también. Sí. Entra despacito, ¿qué tal? Hola, vengo. Acá lo del germánico, sí, pasa acá. Que empieza a ver vikingo, grandote, Rosita, que no sabe que anda, Rosita, germánico. Me entendía, Esto estuvo en Hamburgo, bueno, en Alemania. Bueno. Sí. ¿La gente entra con miedo a verlos o no? No, con precaución. Y un poco sí, ¿no? Porque es como que ya de por sí entran con miedo a un psicólogo. O sea, sobre todo si es la primera vez. Claro, pero si vos, vamos a suponer que hiciste terapia con psicólogos normales. Ahí va. Normales, entre comillas, Sí, ¿no? sí, no, está Bueno, bien, está psicólogo bien. de Fuera de la la norma, escuela, sí. claro. Y de golpe, ese tipo, Sí, si este no, bien. hace terapia 8 años, ahí no, me voy para atrás y para adelante. Se prueba con esto. Sí. ¿Cómo entra? Me imagino que tenés. Y entran con miedo o con cara de, uy, ¿qué me va a decir este bicho raro? ¿O qué me va a recomendar? Que por What the fuck. Claro, Claro, sí, claro. claro.
¿qué me va a decir por fuera de lo que ya me han dicho todos los médicos que me puede ayudar? ¿No? Es como que entran así con miedo. Pero de a poquito, cuando uno empieza con las preguntas, bueno, ¿y cuándo te pasó esto? Y me pasó en tal momento. Y mira, y este conflicto viene por acá. A ver, el caso de esta otra chica, se me adaptó el dedo gordo, ¿por qué? Porque se adapta para mejorar el equilibrio y la direccionalidad, porque el dedo gordo es el que primero pisa. Entonces se le adaptaba en su cuerpo para mejorar la capacidad de tomar dirección. Bueno, y cuando uno empiezan a entender lo que les pasa y dicen, ah, sí, a mí me pasa esto. Ah, claro, sí, yo acá me peleé con tal. Oh, acá tuve este problema. Ah, no, y acá se murió tal. Y es como que empiezan a entrar de a poquito. Ahí es donde se emparenta con la biodecodificación, ¿no? Claro. Vos cuando eras chico, ¿tuviste algún problema? Sí, tuve un problema tal. Ah, por eso vos lo que te está pasando. Acá lo que puede quedar, a diferencia de la biopsia, yo siempre voy a hablar de cuestiones biológicas. O sea, nunca por ahí te voy a decir, tipo, no sé, alguna vez lo he escuchado, ¿no? No digo que sean todos así. Esto te pasa porque con tu vida pasada y Sí, tal. sí, está bien. O sea, en medicina germánica puntualmente No. siempre va a ser Lo una biológico. cuestión adaptativa, lo Sí. biológico. ¿Por qué? Porque el doctor Hammer te va a decir, fase activa, cuerpo se adapta para dar respuesta, fase de reparación va a deshacer lo que hizo en la fase activa, va a reparar, va a volver a su estado normal. Y uno dirá, che, pero ¿y por qué no se queda así? Porque el cuerpo es eficiente. Si vos, por ejemplo, te doy un caso, otro, tuviste una multiplicación celular en el hígado, que es en fase activa, para absorber mejor los nutrientes de lo que comes, porque estás con un conflicto de carencia, porque te estás muriendo de hambre, porque te echaron del trabajo, porque hay una crisis económica, en la fase de reparación va a aparecer la bacteria de la tuberculosis, va a decir el doctor Hammer, y se va a comer, va a deshacer la multiplicación celular que hubo en fase activa, lo que sería un cáncer, la va a deshacer y ahí te van a quedar por ahí pequeños orificios en el hígado, te va a doler, se te va a inflamar, y ahí vas a ir al médico y te va a decir que tenés cáncer de hígado. Y en medicina germánica estabas en una fase de reparación donde eso se estaba lentamente revirtiendo, pero había dolor. ¿Por qué duele en la fase de reparación? Y es así en el 80% de las enfermedades que mapea el doctor Hammer, porque es cuando uno ya resolvió y puede descansar. O sea, la naturaleza es sabia, es, che, resolví el problema, me voy a descansar, y ahí vas a tener más hambre, más sueño, vas a estar tranquilo mentalmente, entonces tu cuerpo va a entrar a reparar, y vos ahí lo que mejor podés hacer es descansar, estar tranquilo, comer bien, y ahí es donde también en algunos casos desaparece si vos en fase activa y estabas enojado, mira lo que me hizo este, lo voy a matar, en la fase de reparación el pensamiento rumiante desaparece, porque se resolvió el problema. Claro. Qué lindo. Podemos hacer un programa. Decirle al otro dos que nos vengan, nos quedamos hasta las 9 de la noche.